Esto es Periodismo en Vivo. Diario del Huila. Conduce Melquisedec Torres. Señoras y señores, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros de nuevo este 4 de marzo de 2021. Esto es Periodismo en Vivo del Diario del Huila. Hemos comenzado unos minutos antes de la hora habitual, dada la trascendencia del tema que tenemos pendiente para hoy y de invitados muy especiales, que comienza con el doctor Carlos Arturo Álvarez Moreno. Él es en este momento el hombre que está a cargo de los estudios de la COVID-19 o el COVID-19 en Colombia por parte de la Organización Mundial de la Salud. El doctor Carlos Arturo Álvarez Moreno es doctor de la Universidad de Nantes de Francia, PhD en ciencias biológicas. Igualmente tiene especialización en medicina tropical de la Universidad de Alabama de Estados Unidos. Magíster en epidemiología clínica de la Universidad Javeriana de Colombia y máster en VIH-Sida de la Universidad Rey Juan Carlos de España, entre otros diplomas, estudios y avances académicos muy notables que tiene. Una de las personas, sin duda, que más protagonismo positivo ha tenido durante el desarrollo de esta pandemia. El doctor Carlos Arturo Álvarez comenzó como asesor del gobierno nacional en las primeras etapas de la atención de la pandemia por el coronavirus y posteriormente fue designado para adelantar la Coordinación Nacional de Estudios sobre justamente la pandemia en Colombia de parte de la Organización Mundial de la Salud. El doctor Carlos Álvarez muy gentilmente ha aceptado acompañarnos esta mañana para despejar muchísimas dudas que todavía subsisten entre la opinión pública respecto especialmente de la aplicación de las vacunas. Nos ha surgido esa inquietud, sobre todo porque incluso algunos médicos en Colombia han generado alguna alarma respecto de las vacunas, del procedimiento, de la efectividad, etcétera, y por lo tanto, para estos menesteres, pues hay que hablar con los que saben, con los grandes expertos del mundo, y el doctor Carlos Álvarez es uno de ellos y nos acompaña a esta hora desde Bogotá. Doctor Carlos Álvarez, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Melquisedec, y es un placer estar aquí acompañándolos a esta sesión de periodismo en vivo, y un saludo a todos el suroccidente del país. Mil gracias, doctor Carlos. Está con nosotros en el equipo de analistas el doctor Jorge Tito Murcia, quien también hará parte de esta conversación. Jorge Tito Murcia, buenos días. Melquisedec, muy buenos días, doctor Álvarez. Un honor tenerlo aquí en Periodismo en Vivo y a la audiencia un muy buen día. Doctor Álvarez, comencemos con un tema básico, la seguridad de las vacunas en Colombia. Algunas inquietudes por un incidente que ha ocurrido con una enfermera en un departamento de la costa Caribe. Hasta ahora, por supuesto, no hay detalles concretos de si efectivamente esto ha obedecido o no a la aplicación de la vacuna, pero claro, se genera la alarma. La seguridad de las vacunas, doctor Carlos Álvarez. Sí, tu tema o pregunta supremamente clave. Las vacunas que se han aprobado en Colombia y en el mundo son vacunas que han cumplido con todo el proceso de fases clínicas para investigación, es decir, lo que llamamos la fase 1, 2 y 3, que en cada una de ellas tiene una fase de seguridad. Especialmente la fase 1 se evalúa solamente la seguridad. Aquellas que son seguras pasan a la segunda fase, donde se evalúa la capacidad de despertar mi sistema inmune y la seguridad. Y en la fase 3 se evalúa la eficacia, es decir, qué tanto me protege la vacuna, y se sigue evaluando la seguridad. Pero ahí no termina la evaluación de la seguridad. La evaluación de la seguridad sigue haciéndose cuando se empieza a hacer ya la vacunación masiva. Entonces, estas vacunas que están y las que están por llegar a Colombia son vacunas que son aprobadas por las agencias sanitarias, incluyendo la nuestra, el INVIMA, en los cuales han cumplido esos procesos y son vacunas que son seguras. Son seguras no significa que no produzcan nada. Claro que producen algunos efectos secundarios. Es usual que los medicamentos y que las mismas vacunas produzcan efectos secundarios usuales que estamos acostumbrados a ver en otras vacunas, y en estas también. Efectos secundarios como que me duele en el sitio donde me aplicaron la inyección, que se me pone rojo, que me queda un poco duro,
que me da a veces dolor de músculos, que me da fatiga, que me da un dolor de cabeza, que incluso me puede dar fiebre. Eso es usual. Y hay otros eventos que llamamos eventos adversos serios, que pueden ser aquellos que requieren hospitalización o un cuidado médico adicional. Estos eventos pues tienen que analizarse y evaluar si realmente primero son asociados a la vacuna para un efecto supremamente importante, y es tener en cuenta y tomar las precauciones debidas en el caso que se presente. Hasta este momento, pues están en el caso particular que usted comenta, que está en análisis de ese caso para saber si efectivamente sí es asociado a la vacuna o no, y de acuerdo a eso, pues tomar las conductas pertinentes. Por ejemplo, la otra vacuna, la vacuna de Pfizer, que estamos ya o se está distribuyendo en el país, pues una vacuna que también cuando empezó a utilizarse en Estados Unidos apareció un evento que no estaba en los estudios y que es una reacción anafiláctica que puede presentarse entre 4 a 5 personas por cada millón de vacunados, y lo que se hace es justamente ya conocerlo, hacer un plan de manejo que permita que cuando se presente se haga el manejo correcto, y hasta este momento, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo y en Colombia, pues afortunadamente no ha habido ningún caso que lamentar o asociado a alguna cosa, situación particular. Entonces yo creo que ya con esto termino, qué pena que me alargué, pero sí es importante dejarlo completamente claro en que las vacunas hasta este momento, no solo en Colombia, y no solo se están aplicando en Colombia, tanto la de Sinovac como la de Pfizer, son vacunas que pueden presentar efectos secundarios, pero son vacunas seguras en ese sentido práctico. Y no olvidar a lo que está haciendo, como es el antídoto, ¿para qué? Para una enfermedad que nos está causando una cantidad de personas fallecidas. No es un tema menor que solo en Colombia tengamos ya 60.000 personas fallecidas por COVID. En un dato concreto que podríamos dar, doctor Álvarez, estoy buscando aquí la tasa de vacunación en este momento en el mundo para mirar el volumen completo. ¿Cuántos millones, tiene usted el dato, se han aplicado ya de las vacunas, de las distintas vacunas? 262 millones hasta ayer ha sido el dato que ha dado la OMS. Gracias, Doctor Álvarez, con los buenos días, una pregunta puntual con ocasión de una circunstancia que se ha suscitado acá en el departamento del Huila. Algunos médicos, colegas suyos, han expresado su inconformidad porque los van a vacunar con la vacuna china Sinovac, bajo el argumento que esta vacuna no es tan efectiva como la Pfizer y que se sienten ellos, digamos, de alguna manera, entre comillas, lo pongo, discriminados por parte del gobierno que los va a vacunar con Sinovac. ¿Qué tan cierto, qué tan de fondo es esta afirmación que han hecho estos galenos, y qué tiene de cierto y qué no tiene de cierto? Doctor Álvarez, con los buenos días. Muy buenos días, Retito. Pues, un saludo, y ahí saludo a mis colegas. Y aquí hay un tema importante que tenemos que tener en cuenta de lo que es una vacuna ideal y lo que son vacunas que deben colocarse en los planes de inmunización. Una vacuna ideal, uno quisiera una vacuna que fuera una sola dosis, que fueran unas goticas, que no tuviera que inyectarse y que fuera efectiva al 100%, que no tuviera que refrigerarse ni congelarse y que me durara de inmunidad para toda la vida. Eso es lo que yo quisiera que pasara. Pero eso no es lo que tenemos son vacunas que cumplen los estándares adecuados dados por la Organización Mundial de la Salud para hacer programas de vacunación masiva. Y esas son eficacias por encima del 50%, que tengan una seguridad importante, como lo estamos viendo, y en eso lo más clave en el momento de comparar vacunas es no dejarnos confundir. Lo que más nos interesa a todos es la eficacia de las vacunas sobre las formas graves y incluyendo la muerte. Es decir, ¿qué tanto me protege a mí para llevarme a una hospitalización, a una unidad de cuidado intensivo, o para evitar que desafortunadamente pueda fallecer por COVID-19? En este planteamiento, la comparación entre las diferentes vacunas, no solamente las que están en Colombia, sino el resto que están ya aplicándose y las que van a llegar a Colombia, tipo la vacuna de Oxford o la vacuna de Janssen, han mostrado que son extremadamente buenas en ese objetivo, disminuir la tasa de hospitalización y la tasa de mortalidad. ¿Que hay diferencias entre la posibilidad de tener casos leves? Sí, hay diferencias entre la posibilidad de tener casos leves. Y en el caso, por ejemplo, de la vacuna que estaba en la pregunta concreta, la vacuna de Sinovac ha oscilado, ha variado, dependiendo del estudio, porque además depende también del estudio, que es otro punto importante al comparar vacunas, entre 50.3 y 91%, y la vacuna de Pfizer 94%, aunque por ejemplo en el estudio de Israel ya la vacunación masiva salió un poquito menos en el caso de los casos moderados, que hay diferencias porque es que se generan también
por el tipo de diseño que se hace la vacuna, cómo se hace, quién está incluido en los estudios y cómo se hace el seguimiento, cómo se define el caso de confirmación de COVID o de que no sirve la vacuna. Entonces hay varias cosas, pero yo creo que hay una tranquilidad que no solo para los médicos de la región, sino en general para el resto de personas, incluyendo las personas mayores de 80 años, que estas vacunas tienen una eficacia similar para esto que acabo de decir. Y también no es discriminación ni mucho menos a mi modo de ver. Hay un tema importantísimo también de todo lo que implica las cadenas de frío que se deben mantener. Por ejemplo, estas vacunas tienen una ventaja, en el caso de la vacuna Sinovac, que se puede llevar a ciertas regiones donde se puede mantener más rápidamente o mejor las cadenas de frío, porque solo requiere tener temperaturas entre 2 a 8 grados y no menos 70 grados, que implica toda la logística para las vacunas de ARN. Entonces, son como la sumatoria de cosas lo que al final entra en un plan de vacunación. Y yo termino con esto, Jorge Tito. ¿Qué vale la mejor vacuna? La que me llegue primero. Porque aquí lo importante es vacunarnos rápidamente. La que llegue primero a mi brazo, esa es la mejor vacuna en este momento. Doctor Álvarez, en ese sentido, ayer justamente en este espacio yo lo decía frente a esta inquietud de los médicos, especialmente del municipio de Garzón, acá en el departamento de Huila, y es que en el caso de Pfizer, logísticamente no es posible enviarla a la mayoría de sitios del país. Se escogieron primero las capitales de departamento por la existencia de los ultracongeladores, que en la mayoría del resto de municipios y ciudades pues no es posible tenerlos a la mano, y además sería muy complejo el desplazamiento de todas esas vacunas usando esos ultracongeladores, que además usted me dirá si estoy equivocado, la vacuna de Pfizer, después de salir del ultracongelador, debe aplicarse en las siguientes 5 horas, si no se pierde. En 5 días podría aplicarse. Perdón, 5 días. 5 días podría aplicarse. Después de salir del ultracongelador. Después de salir del ultracongelador. Aquí Okay. el punto también es mantener la temperatura en los ultracongeladores y el transporte, pues se puede hacer, claro que se puede hacer, pero pues dentro de un programa nacional de vacunación, justamente también tiene sus problemas de desafíos de logística que hacen complejo llevar estos biológicos a todas las municipios y regiones. Y yo creo que por esto en un plan se hace un portafolio de vacunas para precisamente acorde a las condiciones geográficas o topográficas del país tener las vacunas. Imagínense, por ejemplo, que en este momento que empezamos invierno, se empieza a hacer un traslado de una de estas vacunas con unos tiempos adecuados y se haga por tierra, por ejemplo, y hay una derrumbe una carretera que todos sabemos que no es inusual en el país que pueda suceder esto, sí. Y pues, atrapado en un grupo importante para poner en contexto. Entonces yo creo que hay que también tener en cuenta la misma realidad, y sobre todo que son vacunas que han sido ya certificadas y que están en este momento, como digo, no solamente en Colombia. Eso también es importante para nuestros colegas también. Esta vacuna, por ejemplo, todo el mundo habla del milagro chileno del proceso de vacunación. Pues la vacunación masiva en Chile se está haciendo con la vacuna Sinovac, incluyendo personal de salud y personal mayores de 60 años, como lo está planteando igual Colombia o lo está haciendo igual Brasil. Para poner en contexto, Turquía, Indonesia también están haciendo programas de vacunación masiva y nos llevan ventaja. Allá va haciendo este programa con la vacuna de Sinovac. Justamente la semana pasada un incidente que se resolvió favorablemente con unas vacunas que iban para Ibagué y que también tenían destino Neiva, y hubo alguna dificultad con la congelación. Al final eso se resolvió bien, pero eso es una evidencia del riesgo que implica ese desplazamiento. Sí, ese es un ejemplo. Y eso que era esta vacuna también que puede ocurrir, la importancia de tener, porque recordemos que en esto lo que se hace normalmente es que las vacunas deben estar todo el tiempo. Estos son un producto que pues, se llaman biológicos, porque son biológicos, son proteínas que están ahí y que se pueden degradar o modificar con cambios de temperatura. Por eso cada minuto, cada segundo debe estar en un rango de temperatura ideal. Yo mencionaba, Tito, y usted me dio el dato, 262 millones de dosis aplicadas en el mundo. Quería hacer énfasis en eso. Se han aplicado 262 millones de dosis de vacunas desde que comenzó el plan hace unos meses en todo el planeta.
De esas 262 millones, doctor Álvarez, ¿cuántos incidentes graves ha habido para dar la dimensión de la seguridad de las vacunas? Yo me quedo con el dato de seguimiento que comentaba en promedio los 5 casos por millón de que se reportan con las vacunas de ARN, que es los que más se ha visto algún efecto secundario. Y uno podría hacer el cálculo si son 260 millones y si se mantiene ese mismo dato que del seguimiento del programa de vigilancia postvacunal de los Estados Unidos, uno lo podría colegir, pues más o menos tener uno que multiplicar ese 5 por los 262 y estaríamos hablando de un número de más o menos, mal contados, unos 1.250 casos serios que requerían hospitalización, y podría decir que puede ocurrir un poquito más, pero eso es lo que siempre ocurre con los programas de vacunación. Si uno mira los efectos secundarios con las otras vacunas que hacemos, es probable que tengamos incluso algunos efectos mayores que estos. Lo que pasa es que eso es parte de lo que ya hacemos y pues no hay tantas lupas detrás mirando algún evento adverso que puede suceder, siempre puede suceder, es importante recordarlo. Cuando me tomo un acetaminofén o me tomo algún medicamento, también hay personas que les pueden dar cosas siempre, y por eso es importante uno no automedicarse para poner el contexto en ese planteamiento, porque siempre hay un riesgo que puede suceder cuando uno toma o se necesita un medicamento, en este caso una vacuna. Entonces, yo creo que aquí hay que desmitificar el tema de los eventos adversos que te pueden presentar. Claro, es una labor del sistema sanitario hacer esa labor de seguimiento postvacunal. Colombia tiene un sistema no solo para estas vacunas, sino desde su programa PAI, que es el programa ampliado de inmunizaciones, tiene un programa que se llama el programa de SAVI, que es un programa de eventos adversos serios que hace el seguimiento usual a estos casos, y cada vez que empiezan estos eventos, pues se analizan, y como digo, lo importante es para manejar el caso puntual, pero adicionalmente para si se encuentra alguna relación, pues notificarlo y hacer un plan de manejo de los posibles eventos que pudiera pasar a medida que pase el tiempo. Entonces, doctor Álvarez, qué pena, doctor Álvarez, una pregunta precisa sobre el tema. ¿Es seguro vacunarse? ¿No es cierto? El mensaje que la comunidad debe recibir de parte de las personas que, como usted, conocen el tema perfectamente, ¿es seguro vacunarse? Y seguramente, como usted lo acaba de exponer, habrán algunas eventualidades, pero ellas son mínimas, pero es seguro vacunarse, ¿no es cierto? Es lo mejor, ¿no es cierto? Jorge Tito, sí, es seguro vacunarse, y no solo es seguro, sino salva vidas. Ok, perfecto. Ese es un punto muy importante, doctor Álvarez, porque la gente se fija en estos indicadores que presentan algunos estudios de la eficacia, de la efectividad de un 50, de un 80, de un 90%, pero si mal usted corregirá, las vacunas que se han aprobado hasta ahora en el mundo, Sinovac, Pfizer, Sputnik V, la rusa, AstraZeneca, no recuerdo cuál, la de Johnson & Johnson, la Hansen, estas vacunas todas tienen una efectividad altísima, algunas de 100%, para evitar la hospitalización o la muerte de los pacientes. Yo creo que ese es el punto final, que la vacuna, me pongo la vacuna y me contagio, pero no voy al hospital ni me muero. Ese es el mayor efecto que se debe buscar, no si efectivamente me llego a contagiar. Exactamente. El contagio es un efecto adicional, que ojalá también a medida que pasa, ya sabemos, a medida que no me gusta especular en el tema, pero sí, ya sabemos ya las primeras publicaciones que van a mostrar que las vacunas también evitan que me contagie. Eso también va a ser importante, porque así también va a ayudar a evitar la transmisión, y vamos a empezar a tener un impacto sobre la aparición de casos de la pandemia. Pero eso lo vamos a ver a medida que pasan las semanas, vamos a ver eso, y esto que acabo de decir, pues se va a poder afirmar con mucho mayor ahínco. Al corte de ayer, el doctor Álvarez, se habían aplicado, según el reporte que entregó el gobierno, 191,000 vacunas en el país. Habíamos visto encuestas, incluso del DANE, en las que entre el 30 y 40% de los encuestados decía no confiar en las vacunas, no vacunarse. Ahora que ya tenemos el plan de vacunación en marcha, de esas 191,000, ¿cuántas han quedado por fuera? ¿Cuánta gente se ha negado a vacunarse de este primer grupo en el sector salud y del primer grupo en mayores de 80 años que ya se está aplicando? No tengo el dato exacto para esa pregunta, pero de forma subjetiva, lo que he visto y lo que he revisado, pues realmente es extremadamente poco las personas que han rechazado las vacunas. Es más, hemos visto es lo contrario, es mucha gente que quiere vacunarse y que está
pues presionando para que pase una etapa de una etapa a la otra. Te digo presionando en el buen sentido, porque también está la sensación, que no es la sensación, sino el deseo de vacunarse para quedar protegido. Yo creo que es extremadamente alto, sobre todo, y aquí hago énfasis, incluso de nuestros mismos colegas y trabajadores de la salud, que pues conocen el tema y están claramente el interés de vacunarse y querer rápidamente que llegue esa etapa 2 también para estar vacunados el resto. Entonces yo creo que ese es un mensaje también de importancia en el que todos queremos vacunarnos, pero también hay que esperar nuestro turno. Doctor Álvarez, lastimosamente, pues claro, estamos en una era de amplia información y de una difusión al instante de muchos datos erróneos, de las noticias falsas, de las fake news. Y sobre las vacunas han surgido una cantidad de teorías locas, las llamo yo absurdas, ridículas, de la vacuna con el ADN, con el chip, con la transformación en cosas raras, etcétera. Usted que es un científico, un investigador de muchos años, además, pues, muchos años, pero es muy joven porque apenas está por los 50, ¿cierto? Sí. Somos contemporáneos. Acuérdate que uno, todo el mundo joven que tiene la misma de uno y es atrás, ¿no? Sí, señor. Aunque ahora mucha gente ha subido la edad pensando en estar en los primeros grupos de vacunación. Le preguntaba ¿de dónde surge, por qué esa situación psicosocial, no sé cómo llamarla, de personas que creen estas teorías tan absurdas sobre un elemento, la vacuna, que ha demostrado hasta la saciedad durante más de 100 años en el mundo que salva vidas y que ha eliminado incluso enfermedades gravísimas que teníamos hace unos años? Digamos que las vacunas, a diferencia de los medicamentos, se aplican a personas sanas, porque justamente lo que hace es prevenir que no dé la enfermedad. Entonces, cuando uno está sano, pues siempre aplicarse algo, pues genera cierto temor. Y ese es un tema claro, y esto no ha sido algo nuevo, es un tema que, de hecho, desde la primera vacuna en el siglo XVIII, la vacuna contra la viruela, que venía de un producto de las vacas, aparecían en los periódicos británicos de la época algunas caricaturas de que la gente se iba a convertir en vacas por aplicarse la vacuna. Entonces, digamos que con esto quiero decir que eso no es nuevo, siempre han aparecido con las vacunas mitos, pero a medida que pasa el tiempo y ya tenemos mucho más conocimiento, pues ya tenemos que entender que efectivamente las vacunas dentro de la salud pública son las medidas de las enfermedades infecciosas la más eficiente. No ha habido nada que cambie la historia de las enfermedades infecciosas en el hombre que las vacunas. Y esto ha hecho que ya no nos preocupemos por el sarampión, cuando era una de las primeras causas de muerte antes del primer año de vida. No tenemos que preocuparnos por los niños que tenían condiciones físicas causadas por el virus del polio, y así podrían numerar los otros. Y probablemente vamos a ver en muy poco tiempo el impacto sobre el cáncer de cuello uterino en nuestras mujeres por la vacunación contra el papiloma. Entonces yo creo que estos son extremadamente, han sido útiles y hay que desmitificar. Y pues claro, siempre en la humanidad hay personas que tienen teorías conspiradoras y pues que piensan que el hombre vino de otra parte, y bueno, todo lo que sabemos, pero yo sí creo que hay una parte de tranquilidad, que ni vacunarnos contra COVID-19 nos vamos a convertir en mitad hombre y mitad coronavirus, ni vamos a quedar estériles, ni nos van a... Alguien me decía que era un chip para saber dónde estamos. Yo les digo, eso no necesitan un chip, ya tenemos, el celular es suficiente, con el celular ya lo tenemos, exactamente. Con esto ya saben dónde estamos, qué hacemos, qué comemos, cuánto gastamos. Aquí tienen toda la información ya. Doctor Álvarez, una pregunta, pues sé que puede ser reiterativa y aparentemente dirán, es lo que todo el mundo especula. Medidas, que alcohol, que la toma de la temperatura, que limpiarse los zapatos, que quitarse la ropa, que, bueno, el tapabocas. ¿Cuáles de esas sí sirven y cuáles no? Porque es que no han entendido, Melquisedec, y se lo digo, porque ayer en Neiva, en Home Center, el señor de la entrada volvió y a pesar de que está prohibido, me pistoleó y le dije, señor, hay un decreto que prohíbe. Me dijo, a mí no me han dado esa orden y si no deja tomar, no entra. Le dije, bueno, pues tómemela porque no voy a dar a discutir. Pero ¿cuáles son, doctor Álvarez? Usted que es infectólogo y que sabe el tema a profundidad, ¿cuáles son realmente las medidas que sirven para que la gente entienda de una vez por todas cuáles son? Sí, Retito, extremadamente buena pregunta. Y le digo esto porque nosotros llevamos un año con el virus y hemos aprendido, no solamente la ciudadanía, sino también desde el punto de vista científico. Ha ido cambiando la situación y hemos venido aprendiendo cosas.
Y algunas cosas que se decían hace un año, pues no, ya no lo sabemos hoy en día que no es. Esto es parte de la ciencia no es estática, es dinámica. Y en esto yo creo que nos ha permitido ir adaptándonos a ciertas recomendaciones que definitivamente son las que han demostrado que funcionan. Y esto lo plasmó la resolución del ministerio que se actualizó la semana pasada, en el cual digamos, los 4 pilares del autocuidado son fundamentalmente lavarnos las manos al menos 30 segundos, el distanciamiento físico, idealmente mantener siempre a 2 metros, el uso correcto del tapabocas, que es el más importante de los 3, y los espacios bien ventilados abiertos. Esos son los 4 pilares que acabo de decir, son los que realmente debemos concentrarnos. Que hay que hacer algunas cosas adicionales, podríamos hacer algunas cosas adicionales, pero eso no tiene evidencia y no ha mostrado utilidad. El caso concreto, desinfectar las llantas de los carros, desinfectar las suelas de los zapatos, pues eso no tiene ningún impacto. Lo de la temperatura, tomar la temperatura para entrar a una institución, tampoco ha tenido el impacto y sabemos que no vale la pena hacer. Y pues, probablemente a veces puede ocurrir que yo quisiera que, así como usted cuenta, objetito, la entrada del centro comercial, en vez de tomarle la temperatura, hubiera la persona de seguridad o el colaborador nos estuviera aplicando gel para darnos las manos en vez de tener el termómetro. Y quisiera que la gente al entrar en su casa, en vez de tener que estar pendiente de la suela de los zapatos, estuvieran lavándose las manos al entrar a los 30 segundos. Porque también a veces ocurre que pensamos que lo hacemos bien y no lo hacemos bien. Lavarnos las manos no es echarnos un poquito de gel. Tiene que estar por lo menos 30 segundos y hacerlo adecuadamente. Entonces, a veces hacemos la mímica y pensamos que lo estamos haciendo bien. Ponernos el tapabocas es hacerlo bien. Colocarnos el tapabocas que quede bien ajustado, no manipularlo, tenerlo de forma correcta, tapando la boca y la nariz para poner en contexto. No sobra recordar, doctor Álvarez, si usted está al tanto todos los días de estas medidas, ya el Ministerio de Salud eliminó la toma de temperatura, los tapetes, estas desinfecciones o fumigaciones, etcétera, y se está haciendo énfasis en lo que usted dice, en la correcta postura del tapabocas, el tapabocas adecuado, el lavado de manos o con un jabón, con el agua o con los geles antibacteriales, y la ventilación. Ese es otro tema en lo que han insistido mucho ustedes en las áreas, que no haya áreas cerradas, porque las áreas cerradas pues acumulan el virus y efectivamente pues son el mayor volumen de contagio que se ha presentado en muchos sitios. Sí, de acuerdo completamente, ese es el tema de la ventilación y algo importante, tener en cuenta que el virus no se ha ido, no porque se ha empezado a vacunar o porque empecemos a ver, y a veces vamos bien, pero no podemos confiarnos. Es decir, algunos ya empezaron a hacerme preguntas y con esto tengo desafortunadamente retirarme, pero sí tener en cuenta que la gente dice, oiga, ¿cuándo nos llega la tercera ola? No, es que ojalá que no nos llegara, y nosotros sí podemos hacer algo para que no nos llegue, claro, porque es que la variable más importante de que llegue esa tercera ola en un mes o en 2 o 6 meses o que no llegue somos nosotros. La variable se llama comportamiento humano. Y eso es donde tenemos que hacer énfasis. Y el comportamiento humano es lo que ponemos cada uno de nosotros, nuestro granito de arena, lo que ponen que llamamos las acciones colectivas, lo que pone nuestro barrio, lo que pone el sitio donde trabajo, y adicionalmente pues lo que le toca al gobierno, el local o nacional, de las normas que se van instaurando. Pero disciplina social. Son las que toca hacer, ¿de acuerdo? Disciplina social, doctor Álvarez. Las medidas, finalmente, las medidas que ha tomado el gobierno nacional frente a esto que estábamos comentando, van avanzando conforme la ciencia lo ha dicho, de manera pues que lo que esperamos nosotros para prevenir todo esto de terceras olas y nuevas cepas es definitivamente estas medidas que usted nos ha explicado categóricamente hoy. Completamente, eso es lo que conocemos y es lo que tenemos que seguir trabajando. Recordar, y con esto me despido, el que se dijo, un placer estar con ustedes. Igualmente. Vacunación, autocuidado. Unido las dos cosas es lo que finalmente se potencializa para lograr controlar esta pandemia y pasar a una fase diferente. Doctor Álvarez, excúseme unos segunditos solamente. ¿Les preocupa a ustedes el avance de la vacunación tan lenta en algunas regiones del país? ¿Qué está pasando? ¿Qué saben ustedes? Yo creo que es un proceso de alistamiento que tiene que ir haciéndose poco a poco. Creo que el reto va a ser este mes, que empieza a llegar el número importante de vacunas y aquí en adelante pues un número seguramente grande de vacunas, que es el tema de vacunación como tal, ya a gran escala.
Entonces me parece que en este momento puede ser que sea un poco lento, más de lo que como uno quisiera como ciudadano esperar que llegue a la vacunación, pero también importante que se sirva este proceso para hacer un alistamiento de todos los procesos, revisar bien, para que cuando ya no lleguen 10.000 o 5.000 vacunas, sino lleguen 500.000 vacunas, pues sepamos claramente cómo tener organizado. Doctor Carlos Arturo Álvarez Moreno es el coordinador nacional de estudios sobre COVID en Colombia de la Organización Mundial de la Salud. Tiene todos los pergaminos científicos y la trayectoria para ser una autoridad en esta materia y por eso le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado. Y le cuento una buena noticia, doctor Carlos, para despedirlo. Me acaban de informar en mi familia que ayer en Pitalito vacunaron a mi tía Vitelma Ortiz. Ella tiene más de 80 años de edad, está en un asilo y puedo decirle a la gente que mi tía se vacunó con toda seguridad. De manera que esa es una evidencia clara de todo lo que usted nos ha dicho. Mil gracias por acompañarnos y éxitos en su tarea, doctor Carlos. Ok, hasta luego. Placer. Un buen día.